enseñanza, amén, y Dios quiere ministrarnos de una manera poderosa y muy especial a través de esta enseñanza. Por lo tanto, le invito a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, vamos a leer del versículo 6 en adelante. Hoy vamos a observar a la luz de la palabra del Señor dos bienaventuranzas, amén, gloria a Jesús. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 6. Coloquémonos un instante de pie, por favor, por reverencia a la palabra del Señor, y vamos a leer la Sagrada Escritura con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repito, San Mateo, capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Levante su Biblia, levante sus manos y diga conmigo: Señor Jesús, más fuerte, Señor Jesús, en esta hora habla mi vida a través de tu palabra. Edifícame y bendíceme, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, por favor, y brindarle un fuerte y bonito aplauso para Cristo Jesús. Aleluya. A ver, más fuerte ese aplauso, porque es para el Señor. Alábelo porque Cristo vive, iglesia. A su nombre. Hermanos, como les hablaba momentos atrás, estamos hablando acerca de las bienaventuranzas. Amén. ¿Cuántos recuerdan, hermanos, las primeras bienaventuranzas que vimos el domingo anterior? Diga gloria a Dios. Al mismo tiempo hablábamos que Jesús inicia este sermón del monte hablando quiénes son verdaderamente felices. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros tenemos como concepto, o la gente afuera en el mundo tiene como concepto, que son felices las personas que tienen mucho dinero. Son felices las personas que tienen un auto de lujo, que visten ropa de marca, o que, hermanos, tienen casas de lujo. Y gente puede decir, hermano, ¿quién fuera como él? Ese hombre o esa mujer debe ser demasiado feliz. Pero nosotros no sabemos lo que ellos viven en su día a día. Hay gente que lamentablemente, hermanos, no es feliz con lo que tiene. Hay gente que teniendo tantas riquezas, tantos bienes materiales, decide suicidarse, como el ejemplo que les hablaba, hermanos, el domingo anterior, de una joven, hermanos, muy reconocida en mi país, una joven talentosa, presentadora de televisión con mucho dinero, pero eso, hermanos, no la hacía feliz. Y esta mujer, a pesar de que era joven, bella, con dinero, con fama, con estudios, con un futuro brillante, hermanos, era tan infeliz que decidió quitarse la vida. O sea, nada de lo que ella tenía la hacía feliz. Ella vivía una vida triste, a tal punto que decidió quitarse la vida. Entonces, mis amados hermanos, nosotros podemos ver que, hermanos, lo material a nosotros no nos hace felices. Que lo que tengamos materialmente no nos hace felices. El único que verdaderamente proporciona la felicidad en nuestras vidas es Cristo Jesús. Aleluya. Mas sin embargo, el propio Jesús, iniciando su sermón del monte, deja esta enseñanza de quiénes son verdaderamente felices, y nos habla que son felices los pobres en el espíritu, los que lloran. Por ejemplo, aquí hablábamos que parecía algo contradictorio, ¿no? Que alguien sea feliz llorando. Pero el domingo pasado hablábamos por qué estas personas son felices. Porque, hermanos, Jesús las consuela, y cuando Jesús consuela trae gran felicidad a nuestras vidas. Y hablábamos, hermanos, de que son verdaderamente felices, privilegiados los mansos. Hoy, hermanos, vamos a hablar de quienes más son verdaderamente felices
según lo que Jesús enseñó en su Sermón del Monte. Y en el versículo 6 encontramos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, aquí el Señor nos habla que son verdaderamente felices o privilegiados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. ¿Qué justicia, pastor? No se trata de nuestra propia justicia. El profeta Isaías nos hablaba, hermanos, inspirado por Dios, de que como trapo de inmundicia, hermanos, son nuestras justicias. En el Antiguo Testamento, hermanos, el trapo de inmundicia, hermanos, se conocía, aleluya, como la prenda que utilizaban las mujeres en su periodo menstrual. Ese era el trapo de inmundicia. ¿Por qué se le llamaba así? Porque según la ley, la mujer, hermanos, en su periodo menstrual era inmunda, según la ley en el Antiguo Testamento. Cada vez que la mujer pasaba su periodo, ella debía, al terminar su periodo, debía, hermanos, entrar a un proceso, a un ritual de purificación. Entonces, todo lo que la mujer tocaba, hermanos, estando en esas condiciones, se tornaba inmundo. Amén. Entonces todo lo que ella tocaba, la cama donde dormía, las sillas donde se sentaba, la mesa donde comía, los platos donde servía su comida, hermanos, todo debía, hermanos, ser sometido a un ritual de purificación, ya que la mujer en esas condiciones, hermanos, era impura, y todo lo que ella tocaba también era impuro. Entonces, por eso, hermanos, se habla de trapo de inmundicia. En aquellas épocas no existían las toallas higiénicas que usan las mujeres en su periodo. Utilizaban una prenda y a eso se le llamaba trapo. E Isaías, hermanos, lo menciona como trapo de inmundicia. ¿Cuántos entienden? Diga gloria a Dios. Entonces, para Dios, nuestra justicia, el nosotros querer hacernos ver justos, es como ese trapo de inmundicia. No es nada para el Señor. Nuestras justicias son desagradables. Entonces, cuando el Señor habla de tener hambre y sed de justicia, no es nuestra propia justicia, sino la justicia ¿de quién? De Dios. Y atención a esto, la justicia se basa en la voluntad de Dios, en los mandamientos del Señor, y es la que nos ayuda a ser esos hombres o mujeres que Dios quiere que nosotros seamos. Entonces, repito, la justicia de Dios se basa en la voluntad de Dios y se basa también en los mandamientos del Señor. Vamos a observar esto a la luz de la palabra. Acompáñenme ahí mismo en Mateo. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 13 en adelante. Esto hace referencia, hermanos, al momento en que nuestro Señor Jesucristo se bautiza. Repito, Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice la Escritura: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda ¿qué? ¿Toda qué? Justicia. Entonces le dejó. Aquí podemos ver, hermanos, que Jesús hace referencia a la justicia, a hacer la voluntad del Padre. ¿Jesús necesitaba bautizarse? No, ¿cierto? Si nos damos cuenta, el bautizo con el cual bautizaba Juan era para arrepentimiento, según lo que dice en Mateo capítulo 3, 11. Juan dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Te pregunto, ¿Jesús tenía algo de qué arrepentirse? No, Jesús no era pecador.
Jesús no tenía pecado de que arrepentirse. Él fue santo y santo en toda su manera de vivir. Entonces, ¿por qué Jesús se bautizó? Hermanos, sometiéndose a la voluntad del Padre. Cuando Jesús sale de las aguas bautizado, dice la Escritura que se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. El Padre sintió complacencia en el momento en que Jesús se bautizó. Entonces, la voluntad de Dios es justa. Por lo tanto, la justicia se basa en la voluntad de Dios. Hablamos, repito, de justicia en todo lo que concierne a hacer la voluntad de Dios. Si usted hace la voluntad del Señor, está haciendo justicia. Por eso Jesús le dice, le dice a Juan, conviene que yo me bautice. No, él dice, conviene que hagamos toda justicia. Porque repito, hacer la voluntad de Dios es justicia. También vamos a ver a la luz de la palabra que, hermanos, cuando tú guardas los mandamientos de Dios, también es justicia. Acompáñame a leer, por favor, el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 172. Repito, Salmos, capítulo 119, en el versículo 172. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Mire lo que dice la Escritura aquí, Salmo 119, 172. Dice la palabra del Señor: hablará mi lengua tus dichos, atención, porque todos tus mandamientos son ¿qué? Dígalo fuerte, todos tus mandamientos son ¿qué? Justicia. Entonces, ¿te das cuenta? La voluntad de Dios es justicia. Y aquí el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, hace esta maravillosa declaración: porque tus mandamientos son, diga conmigo, hacer la voluntad de Dios es justicia. Los mandamientos de Dios son justicia. Entonces, hermanos, vemos, aleluya, como definíamos minutos atrás, que la justicia se basa en hacer la voluntad de Dios y sus mandamientos, y ser la persona que Dios quiere que usted y yo seamos. Cuando reunimos estos tres requisitos, hermanos, estamos haciendo justicia. Esa es la justicia. Ahora, volviendo a Mateo capítulo 5, verso 6, la Biblia dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed, mis amados hermanos, de justicia. Yo pregunto, ¿cuántos han sentido hambre y sed? Todos, ¿cierto? Cuando usted ha sentido sed y quizás le ofrecen un pequeño vaso de agua, usted se sacia con eso. ¿Usted qué quiere? Si es posible, usted se toma la jarra completa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tienes sed. Usted no se va a saciar. Si usted tiene mucha sed, por ejemplo, pasó un día caluroso donde hizo unos 20 grados centígrados, hermano, que quizás no es muy normal en Quito, pero si se llega a sentir una temperatura así, obviamente vamos a sentir calor, vamos a transpirar, y si pasamos todo el día sin haber tomado nada de líquido, nuestro cuerpo va a tener tanta sed y va a desear tanto líquido que un vaso de agua no sería suficiente. Querríamos tomar mucho más. ¿Cuántos han sentido hambre? Cuando usted siente hambre, se sacia con una pequeña porción de arroz. Si es posible, usted agarra la olla del arroz, ¿sí o no? Diga gloria a Dios. Porque tenemos hambre. Imagínese si usted ha estado en ayuno todo el día, hasta las 6 de la tarde, hasta la noche, y has trabajado arduamente en medio de tu ayuno, o quizás precisamente no hayas ayunado, sino que tuviste tantas labores que no te quedó tiempo de comer. Cuando tú quieres comer algo, comes abundantemente. Entonces, el hambre y la sed, hermanos, nos hace anhelar de manera abundante lo que nosotros queremos.
Con un vaso de agua no nos vamos a saciar, queremos más. Cuando tenemos hambre, hermanos, no nos vamos a saciar con una pequeña porción. Vamos a comer un plato bien, hermanos, compuesto, bien cargado. Y a veces, y ni siquiera un plato, quizás los 2 platos, ¿sí o no? Porque tenemos hambre y queremos comer. Ahora, aquí la bienaventuranza nos habla de tener hambre y sed, no de comida, porque quizás usted dirá, pastor, si es tener hambre y sed, ya yo soy bienaventurado, ya yo soy feliz. No, pero aquí el Señor especifica tener hambre y sed por hacer la voluntad de Dios y cumplir sus mandamientos y ser esa persona que el Señor quiere que usted y yo seamos. Esa es el hambre y la sed que usted y yo debemos tener. Cuando yo tengo esa hambre y sed, yo doy prioridad a mi necesidad. Y Jesús mismo en su sermón del monte habló esto en Mateo capítulo 6 verso 33, un verso muy conocido. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán. ¿Cómo dice? Buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué más? Justicia. ¿Se da cuenta? Primer lugar, cuando tú tienes hambre y sed, procuras en primer lugar abastecer tu necesidad. Cuando yo tengo hambre y sed de la palabra, de la justicia, pues lo busco en primer lugar. Y cuando yo lo busco en primer lugar, mi amado hermano, el Señor añadirá todo lo que yo necesito, todo lo que me hace falta, vendrá en añadidura. He ahí la bienaventuranza. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será. ¿Tiene usted hambre y sed de hacer la voluntad de Dios? ¿Tiene usted hambre y sed de guardar los mandamientos del Señor? ¿Tiene usted hambre y sed de ser la persona que Dios quiere que usted sea? Mira, te quiero poner un ejemplo de un personaje que vamos a encontrar en la Biblia que tenía hambre y sed de justicia. Y el personaje del cual les quiero hablar no es un israelita, no es un personaje de gran renombre en la Biblia, era un etíope, un extranjero. Y observemos cómo manifestaba su hambre y sed. Acompáñenme a leer, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. Repito, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Mire lo que señala aquí la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Sabe por qué te digo que este hombre es un ejemplo de hambre y sed de justicia? ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, este hombre no era israelita, repito, era un etíope. Para ir al templo, mis amados hermanos, tenía que viajar, y en esos tiempos no existían aviones, no existían buses que facilitan y hacen más rápido el viaje, no. Él, como tenía ciertas condiciones y tenía una función importante dentro del reino de Etiopía, hermanos, podía viajar en caballo. Pero a pesar de que viajaba en caballo, le tocaba viajar días. Entonces él viajó desde su nación, ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Para qué? Para adorar en el templo de Jehová. Porque Jerusalén era el único lugar donde estaba el templo de Jehová. Entonces este hombre, siendo extranjero, no le importaba cuántas horas o quizás días tenía que viajar. Él lo que quería era adorar al Señor. Pero mire lo que viene y lo que es interesante y lo que nos habla el versículo 28. Que salió del templo, estaba regresando, ¿y qué estaba haciendo?
Lea el verso 28. Cuando él estaba regresando de su viaje, ¿qué estaba haciendo? Estaba leyendo. ¿Y qué estaba leyendo? Al profeta Isaías, es decir, el libro del profeta Isaías. Este hombre tenía tanta hambre y sed que no le bastó estar en el templo adorando, porque en el templo los sacerdotes también tenían un momento de meditación en la Torá, es decir, en la ley de Dios. Así como nosotros predicamos aquí en la iglesia, los sacerdotes, los ministros de Dios en el templo, también se encargaban de dar, hermanos, una meditación de la ley del Señor. Entonces, el eunuco o el etíope también, hermanos, después de haber estado en el templo, de haber recibido el mensaje, la meditación, después de haber adorado al Señor, iba de regreso a su casa, pero no le bastó con eso. Estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Tenía o no tenía hambre y sed de justicia este hombre? ¿Tenía o no tenía hambre y sed de Dios? Muchas veces el creyente, hermanos, dice: hoy vine a la iglesia, ya con esto hasta el otro mes vuelvo. Porque es que cuando no se tiene hambre y sed, no se quiere. Si usted no tiene hambre y le ofrecen un almuerzo bien puesto, usted se lo come. Quizás por decencia, ¿no? Pero si usted no tiene hambre, lo más probable es que no lo coma, ¿sí o no? Si usted no tiene sed, al contrario, tienes frío y no tienes sed, pero te ofrecen agua con hielo, ¿tú te la tomas? Lo más probable es que no. Quizás lo recibas por decencia, pero lo más probable es que no, porque usted no tiene sed en ese momento. Entonces el problema de no tener hambre y sed es que usted no recibe con gusto lo que le ofrecen, hablándolo en el área de alimentos. Cuando usted no tiene hambre y sed, no quiere comer, no le satisface beber nada. Entonces, cuando el creyente no tiene hambre y sed de justicia, no le satisface acercarse a Dios, no le satisface escuchar palabra de Dios, no le satisface hacer la voluntad de Dios. Por eso hay creyentes que de pronto dicen: bueno, ya este mes yo vine el domingo a la iglesia, vuelvo por ahí hasta marzo vuelvo a la iglesia. O a muchos quizás dicen: en 15 días vuelvo a la iglesia. El creyente que no tiene hambre y sed solamente agarra su Biblia para, hermanos, venir a la iglesia, y el resto de días entre semana la deja ahí abierta en la mitad de la sala, que se llene de polvo y telarañas. Pero una persona que tiene hambre y sed de justicia, a pesar de que está aquí en la iglesia escuchando palabra de Dios, quiere seguir aprendiendo más. No se siente satisfecho con lo que recibió aquí en el templo. Quiere recibir, quiere leer más. Y esto era lo que estaba sucediendo, hermanos, con este eunuco, con este etíope. Venía de adorar al Señor en el templo. Quizás escuchó la meditación de la ley, pero aún así quería aprender más. Y por eso, mientras que estaba viajando, ¿qué estaba haciendo? Leyendo el profeta Isaías. Pero resulta que él estaba leyendo y no entendía lo que leía. Él estaba leyendo una profecía acerca de Cristo, pero no comprendía. Entonces Dios le envía a Felipe. Porque como dijo Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios vio el hambre y sed que este etíope tenía y Dios quería saciarlo. Por eso Dios le envía a Felipe. Y mire lo que sucede aquí. Sigamos leyendo Hechos capítulo 8 en el verso 34 en adelante. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua.
Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió, ¿qué? Gozoso su camino. Dele un aplauso fuerte a Jesús. A su nombre. Como les decía, hermanos, este etíope leía Isaías, pero no entendía lo que Isaías hablaba. Entonces, aprovechando que estaba Felipe allí, le preguntó. Imagínese esa hambre y sed que este hombre tenía. Ya había estudiado quizás la palabra mientras que fue a adorar en el templo allá en Jerusalén. Pero se presentó la oportunidad de que Felipe estuviera allí, y allí aprovechó para preguntar. Quizás el etíope hubiese dicho: no, yo ya recibí una enseñanza mientras que estuve en Jerusalén. ¿Para qué molesto a este hombre? Ya fui enseñado. Pero era tanta el hambre y la sed que Felipe tenía, mis amados hermanos, el etíope tenía, que no le bastó con lo que había recibido en Jerusalén, sino que quería recibir más. Y le pregunta a Felipe: Felipe, yo estoy leyendo aquí Isaías, pero no entiendo a quién se está refiriendo, al mismo profeta o se refiere a otro. Y ahí es donde Felipe aprovecha para hablarle de Jesús, y le habló del evangelio de Jesús. Y en medio de ese hablar del evangelio, le habló del bautizo. Por eso el etíope dice: bueno, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Eso es un síntoma de tener hambre y sed. El que tiene hambre y sed hace la voluntad de Dios, guarda los mandamientos del Señor y procura ser esa persona que Dios quiere que él sea. Por eso cuando yo me imagino que cuando Felipe le empezó a hablar de Jesús, y quizás le empezó a hablar del bautizo, porque Jesús les comisionó a sus discípulos diciéndole: id y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo creo que Felipe le habló del bautizo, y por esa misma razón el etíope se levanta y dice: ¿qué me impide que yo sea bautizado? Yo me imagino a Felipe sorprendido. ¡Wow! ¡Qué fe tremenda la de este hombre! Señor etíope, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, bien puede. Y el etíope dice: sí, yo creo. Y mandó parar el carro, hermanos. Y ahí, en donde había agua, hermanos, ahí se bautizó el etíope. Sin pensarlo dos veces. Repito, Felipe quizás le habló del bautizo, y este etíope, sin pensarlo dos veces, dijo: ¿qué me impide que yo sea bautizado? Hoy en día, hermanos, el pastor pregunta: hermano, ¿quién quiere bautizarse? Porque es que cuando no tenemos hambre y sed, no queremos, ¿sí o no? O posponemos. Si usted no tiene hambre de algún plato en especial, usted dice: no, después. Pero si usted tiene hambre, usted recibe, ¿sí o no? Le ofrecen otro plato y usted dice: vénganos en tu reino. Pero cuando usted no tiene hambre, usted dice: no se me ofrece. Hermanos, Felipe a este hombre le habló de Jesús. Quizás le habló del mismo bautizo. Y el etíope no lo pensó. Él dijo: ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y en el mismo momento se bautizó. Hoy en día carece tanto el hambre y la sed de justicia que el pastor pregunta a hermanos que llevan tiempo dentro de la iglesia congregando: hermano, ¿quién se quiere bautizar? Y aún así todavía lo piensan. ¿Por qué sucede esto? Porque todavía no hay hambre y sed de la justicia. Cuando yo tengo hambre y sed, hermanos, quiero más. Y cuando tengo hambre y sed de Dios, pues quiero más de Él. Hago su voluntad, cumplo sus mandamientos, me esfuerzo por ser la persona que Dios quiere que yo sea. Y lo maravilloso de esta bienaventuranza es que el Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán. Este etíope, hermanos, yo creo que quedó saciado, porque cuando se fue Felipe, él siguió su camino. ¿Y cómo siguió su camino? Gozoso, ¿cierto?
Gozoso, yo creo que sintió satisfacción, lo logré, hice la voluntad de Jesús, creo en Él y me bauticé en su nombre. Entonces vemos claramente que cuando uno tiene hambre y sed de Dios, Dios, mis amados hermanos, nos da esa satisfacción. Y déjame decirte algo, Jesús es el único que puede darnos satisfacción, que nos puede saciar en medio de estos tiempos donde hay tanta gente tan insatisfecha, tan infeliz. Pero Jesús es el único que nos trae satisfacción. Mire lo que dice la Biblia aquí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 13 en adelante. San Juan capítulo 4, versículo 13 en adelante. Dice, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Oh hermanos, cuando Jesús nos sacia, es suficiente. He ahí la bienaventuranza. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Y cuando el Señor sacia, es suficiente. ¿Sabe, hermanos? En estos tiempos vivimos en medio de una generación que es insaciable. ¿Sabía usted eso? Por eso existe la corrupción. Líderes políticos, hermanos, que tienen carros de lujo, que tienen casas de lujo, que tienen ingresos abundantes económicamente, pero no se sienten bien con lo que reciben. Entonces, ¿a qué optan? A la corrupción, a quitarle al que menos tiene para ellos poder tener más. Vivimos en medio de una generación, hermanos, que no se siente satisfecha con lo que tiene. Una joven quizás desea tener bustos grandes y para lograr eso se somete a cirugías para tener sus bustos grandes. Y cuando logra eso, entonces se ve que está muy barrigona. Entonces dice, no, me hace falta una liposucción. Y después de que se hace la liposucción, se mira por detrás y dice, me hace falta cola. Y así sucesivamente, no se siente satisfecha con lo que tiene. Y al no sentirse satisfecha con lo que tiene, no vive feliz. Vivimos en medio de una generación, hermanos, que no se siente satisfecha con lo que tiene. Por eso tristemente vemos adulterios en los matrimonios, porque el esposo o la esposa no se siente feliz con el cónyuge, con el esposo o la esposa que Dios le dio. Entonces opta por buscar a otra persona, por buscar un amante. Entonces vivimos en medio de una generación donde no se siente satisfecha. Y al no sentirse satisfecha, no se siente saciado con lo que tiene, pues obviamente no se siente feliz. ¿Cuántos matrimonios pasan, hermanos, por revistas, periódicos, por la televisión, donde hablan, hermanos, que tal famoso se casó con tal famosa y todos dicen, uy, son la pareja ideal, ambos son simpáticos, ambos son bien parecidos, aparte de eso tienen dinero y parecería que fueran a vivir felices, pero la generación en la que estamos es tan insaciable que ese matrimonio, a pesar de que los dos son simpáticos, a pesar de que los dos tienen dinero, a pesar de que los dos tienen buena fama, duran 2 a mucho 3 años el matrimonio y después sale por la noticia, matrimonio de fulano y fulana de tal, que se casaron siendo tan felices y que eran tan buena pareja, se separaron. Entonces, hermanos, vivimos en medio de una generación que no se siente satisfecha y al no vivir satisfechos no se sienten felices. Vivimos en medio de una generación donde hoy el joven quiere, hermanos, el último teléfono celular, el iPhone 13. Y cuando tiene el iPhone 13 se siente feliz, estoy a la moda porque tengo el último teléfono. Pero después la empresa saca el iPhone 14, el que recibe llamadas y trapea y barre y cocina al mismo tiempo. Entonces cuando sale el iPhone 14, ¿qué hace el joven?
ya no estoy a la moda. Entonces ya no se siente feliz con lo que tiene. ¿Y qué hace? Quiero el iPhone 14. Y cuando tiene el iPhone 14 sale el 15 y así sucesivamente. Entonces, hermanos, y la generación de jóvenes, la generación de estos tiempos, muchas veces no se siente feliz con lo que tiene, porque sale algo nuevo, algo novedoso, y hace a un lado lo que tiene y se desespera y no se siente cómodo. No, este celular ya no está de moda, ya no me siento bien con este celular, ya no me siento bien con este automóvil, ya no me siento bien con esta casa, está vieja, quiero otra. Entonces, repito, vivimos en medio de una generación que es insaciable. Pero escúcheme bien, cuando usted tiene hambre y sed de justicia, es decir, de hacer la voluntad de Dios, de cumplir los mandamientos del Señor y de ser esa persona que Dios quiere que usted sea, hermanos, Dios te va a saciar. Y con lo que tengas, escúchame bien, con lo que tengas, tú vas a ser feliz. No importa si tienes el teléfono de última generación o el auto de última gama, no importa, tú vives feliz. No importa si tú tienes o no tienes casa y pagas alquiler, pero tú vives feliz, porque Jesús sacia a aquel que tiene hambre y sed de justicia y suple sus necesidades y hace que esa persona sea feliz. Y no te lo digo, hermanos, o no te invito a que creas lo que estoy diciendo por lo que yo digo, valga la redundancia, sino porque la misma Biblia lo declara. Quiero que lea conmigo Filipenses capítulo 4 versículo 11. Repito, Filipenses capítulo 4 versículo 11. ¿Cuántos se encontraron? Diga gloria a Dios. Dice la escritura: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? ¿A qué aprendió Pablo? A contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo era feliz con lo que tenía. Claramente el verso 11 dice: pues he aprendido a contentarme. ¿Quién le enseñó a contentarse? ¿Quién le dio esa felicidad a Pablo? ¿Quién sació a Pablo? ¿Te das cuenta? Cuando tenemos a Dios en nuestra vida, he ahí la bienaventuranza. Seremos saciados. No importa si usted está en abundancia o quizás estás en escasez. No importa, hermanos, las condiciones que tú tengas. Como el apóstol Pablo dice: sé vivir y me contento con lo que tengo. ¿Es usted feliz con lo que tiene, mi amado hermano? ¿Es feliz usted en la situación en la que el Señor te está permitiendo vivir? ¿O vives lleno de amargura, de tristeza, de ansiedad? Porque si esto sucede en nuestras vidas y queremos que el Señor nos sacie, pues debemos aprender a tener esa hambre y sed de la justicia. Así como hizo el etíope. Era un hombre que no se sentía saciado con haber ido a Jerusalén. Viajando, estaba ahí leyendo las escrituras, leyendo al profeta Isaías. Eso es lindo, hermanos. Cuando tú, hermanos, tienes hambre y deseas de Dios y tienes anhelo de Dios y tienes sed de Dios, como dice el salmista: mi alma tiene sed del Dios vivo. Así como el siervo clama por las corrientes de agua, así clama, oh Dios, el alma mía por ti, por tu presencia. Cuando uno tiene sed de Dios, quiere saciarse del Señor. Entonces uno viene al culto y sale de la iglesia y llega a la casa y quiere leer la Biblia. Y termina de leer la Biblia y usted ya está esperando a que sea el siguiente día para estar en la iglesia. Pero hoy en día ya no hay esa hambre. Hace falta tanto eso, que hoy en día si el predicador está demorando 10, 15 minutos más de lo normal, ya el hermano está desesperado. ¿Y a qué horas va a acabar el pastor?
¿A qué hora se va a acabar este culto? Y este culto está larguísimo. Ya no quiere más, ya no tiene esa hambre, ya no tiene esa sed. Por eso vemos hermanos desesperados que aún ni siquiera hemos dicho la paz del Señor acabando el culto y ya. Porque ya no hay esa hambre y esa sed de estar en la casa de Dios, de decir quiero saciarme del Señor, quiero recibir de Dios. Señor, te anhelo. Hoy en día carece el creyente de esa hambre y de esa sed, que vuelvo y repito, si el predicador se extiende unos 10, 15 minutos en el culto, hermano, ya el hermano está desesperado y no se espera que el pastor diga la paz del Señor y despida el culto y ya se está saliendo. No, me tengo que ir. ¿Dónde quedó esa hambre? ¿Dónde quedó esa sed? Y por eso es que hay creyentes que no son felices, que a toda hora viven cabizbajo. Hermano, ¿cómo está? No, estoy enluchado, hermano. Estoy en luchas. Estoy en pruebas. Y nunca se le ve decir bendecido. Estoy en victoria. Sino que a toda hora anda en lucha, con tristeza, con amargura en su corazón. Oh, querida iglesia del Señor. Por eso muchas veces el creyente no está saciado con lo que Dios le permite enfrentar, porque carece del hambre y la sed de justicia. Pero si usted y yo tenemos hambre y sed de justicia, hermanos, Dios se va a encargar de suplir nuestra necesidad. Dios se va a encargar de saciarte y te va a dar lo que necesites. Pues muy bien dijo el Señor Jesús ahí en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué sucede? Lo demás vendrá. ¿Te das cuenta? Dios te va a saciar dándote de sus añadiduras. Lo que tú necesitas, el Señor lo añadirá a tu vida. Pero primero está el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos van a procurar tener esa hambre y sed de justicia? Diga gloria a Dios. Oh, alábelo porque Cristo vive. Segunda bienaventuranza que vamos a mirar el día de hoy. Mateo capítulo 5 verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué significa misericordia? Misericordia no es solamente perdonar el error que cometieron X o Y persona contra nosotros. La misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ayudarlos. Repito, misericordia es esa inclinación a sentir compasión por los que sufren. ¿Y qué hacemos? Ayudarlos. No es solamente el sentir, es ayudarlos. Y como primera medida nosotros sabemos que Dios es misericordioso. Muy bien dice la Biblia que Él es grande en misericordia y tardo para la ira. Pero observemos lo que la Biblia declara en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 4. Efesios capítulo 2 versículo 4 dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en ¿qué? Misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí en estos dos versículos podemos ver exactamente la definición que hablamos de misericordia. Misericordia es la inclinación a sentir compasión del que está sufriendo y ayudarlo. Mire lo que dice el versículo, aleluya, gloria a Jesús, gloria al Señor, lo que nos habla aquí la Escritura, gloria a Jesús, en el versículo 5 del capítulo 2 de Efesios: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. O sea, el Señor nos vio sufriendo por nuestros pecados, vio que nuestras almas iban a padecer en condenación. ¿Y qué hizo? ¿Nos ayudó o no nos ayudó? ¿Y cómo nos ayudó? Dándonos la vida eterna, enviando a su Hijo Jesús
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Mire cuán grande es la misericordia de Dios. Dios nos podía haber dejado a nuestra merced, sufrir por nuestro pecado. Dios podía habernos dejado en condenación, pero Dios sintió misericordia y nos ayudó. Y así como Dios sintió misericordia por nosotros, así como Dios es misericordioso, y como lo dice aquí Pablo en Efesios, rico en misericordia, Dios quiere que usted y yo seamos misericordiosos. Diga conmigo, Dios quiere que yo sea misericordioso. Es decir, que usted, hermano, sienta compasión de su prójimo y que haga y le ayude. Dios quiere que usted sienta compasión del prójimo al cual usted ve sufriendo y que haga, lo ayude. Eso es misericordia. Miremos lo que nos dice aquí, aleluya, el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 21. Aquí nos habla algo muy similar a la bienaventuranza que el Señor Jesús señaló. Es verdaderamente feliz una persona misericordiosa que ayuda al que está necesitado. Proverbios capítulo 14, verso 21 dice: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia ¿de quién? De los pobres es ¿qué? Bienaventurado, es feliz. ¿Te das cuenta? Similar a lo que Jesús señaló en su sermón del monte, hablando de las bienaventuranzas. Pero ¿cómo es sentir misericordia por el pobre? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere decir? Vamos unas páginas más adelante, ahí mismo en Proverbios, capítulo 19, versículo 17. Repito, capítulo 19, verso 17 del libro de Proverbios, dice la Biblia: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. El que da al pobre, Dios le presta, pero si le ha hecho un bien, se lo volverá a pagar. En otras palabras, de lo que usted siembra, eso cosechas. Si tú ayudas a un necesitado, eso cosechas. Es cierto que en estos tiempos es difícil ver quién es necesitado, ¿no? Porque hay quienes aparentan ser necesitados para, hermanos, tener beneficios. Hay gente que le conviene no trabajar. No, a mí me va mejor sentándome en una calle, ensuciándome la cara, poniéndome la ropa más vieja y sentarme a pedir, porque si me siento a pedir me va mejor. Tengo más ingresos que teniendo un trabajo. Y hay gente que se dedica a eso. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Últimamente salen noticias que hasta hacen tráfico de niños, alquilan niños para poder pedir. ¿Quién ha escuchado esto? Agarran por un valor, mire, te doy $20, $30, me prestas a tu niño, lo ensucian, le ponen la ropa más vieja y ahí se sientan con el niño a aparentar necesidad. Entonces, en estos tiempos es difícil de pronto suplir a alguien y saber quién verdaderamente está necesitado. Pero si usted llega a ver a alguien que verdaderamente es necesitado, haga misericordia. Tú vas a ser feliz. ¿Y por qué vas a ser feliz? Porque el día en que tú necesites la misericordia de Dios, Dios no te la va a negar. Dios te va a devolver lo que un día tú hiciste por ese prójimo que pasó mal, por ese prójimo que pasó necesidad. ¿Sabe, mis amados hermanos? Jesús habló mucho de esto y Jesús exhortaba y confrontaba tremendamente a los religiosos de aquellas épocas, porque los religiosos se preocupaban mucho por los rituales externos que por hacer misericordia. Los religiosos se preocupaban por lavarse sus manos antes de comer. Hoy en día usted y yo nos lavamos las manos por higiene, ¿sí o no?
porque es un síntoma de limpieza, porque si quizás tenemos las manos muy sucias y comemos así, podríamos enfermarnos de nuestro estómago. Entonces nos preocupamos por lavarnos las manos antes de comer. Pero el ritual que tenían los religiosos de esas épocas era que si no se lavaban las manos, se iban a contaminar espiritualmente. No era por higiene, no, es que le va a doler el estómago si usted no se lava las manos, no. Ellos decían que si no se lavaban las manos, se contaminaban espiritualmente, quedaban impuros. Por eso esta gente, los fariseos, los religiosos, hermanos, señalaban a Jesús y a sus discípulos, especialmente a sus discípulos, y le decían al Señor: Maestro, ¿tú acaso no le dices a tus discípulos que se laven las manos? Tienen que lavarse las manos. ¿Cuán contaminados espiritualmente estarán tus discípulos? Y Jesús tuvo que explicarles acerca de eso. A Jesús le cuestionaban, hermanos, porque se sentaba a comer con pecadores, con publicanos. Y se alarmaban y decían: Señor, ¿cómo es posible que tú te sientes a comer con ese sinvergüenza que es un ladrón? Te vas a contaminar, Señor. Porque esas eran las creencias y la gente se preocupaban de ellos. Ellos podían ver, hermanos, a un publicano o a un ladrón, cobrador de impuestos, pasando necesidad y arrepentido de sus hechos, pero no se acercaban a él porque decían: no, me puedo contaminar con su pecado. Entonces todos ellos estaban preocupados por sus costumbres y rituales externos. Y Dios, hermanos, los confrontaba diciendo: ¿de qué les sirve si ustedes no hacen justicia? Si ustedes no tienen misericordia de su prójimo. Y es ahí donde el Señor Jesús les habla acerca de una historia que vamos a encontrarla en Lucas, en el capítulo 10. Hermanos, la historia del buen samaritano. ¿Cuántos lo han leído? Diga gloria a Dios. En esta historia que está escrita en Lucas capítulo 10 versículo 25, Jesús empieza a hablar de que un hombre, hermanos, fue robado y golpeado en medio del camino y lo dejaron casi muerto. Y pasó un sacerdote, un hombre religioso. ¿Y qué hizo el sacerdote? Pasó de largo. Imagínense, siendo religioso, pasó de largo. Luego pasó un levita, otro religioso también, porque eran gente consagrada para servir en el templo de Jehová. ¿Y qué hizo el levita? Pasó de largo. O sea, Jesús da a entender que la gente religiosa de esas épocas no tenía misericordia con aquel que estaba sufriendo. No sentían compasión de aquel que sufrió golpes y fue robado. No, ellos pasaban de largo. Pero en el verso 33 nos habla de un samaritano. Los samaritanos no eran religiosos, más bien ellos eran dados a adorar a otros dioses. Y mire lo que hace este samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido ¿a qué? ¿Fue movido a qué? ¿Te das cuenta? Misericordia no es solamente perdonar al hermano que nos hizo el error. Misericordia es sentir compasión por el que está sufriendo y ayudarlo. Y eso fue lo que hizo este hombre. Ahí está la definición de misericordia. Él vio al hombre tirado, sin sus pertenencias, golpeado, casi muerto. Lo vio sufriendo y dijo: a este hombre lo voy a ayudar. ¿Y qué hizo? Lo llevó al mesonero, sanó sus heridas, y hasta que no estuvo sano, no lo despidió. Eso es misericordia. Y cuando tú haces misericordia, Dios también tiene misericordia de ti. Dios también, cuando te vea sufriendo, te va a ayudar. Por cuando tú un día ayudaste a un hermano, contribuiste para ayudar a una persona, Dios, hermano, te lo va a devolver con el mismo bien, porque Él es justo, Él es misericordioso. Cuando tú, por ejemplo, apoyas este proyecto del Kilo del Amor para ayudar a los hermanos necesitados, oh hermano, crea que Dios te lo va a devolver.
Porque Dios ve que tú eres misericordioso. Tú dices, hay hermanos que están pasando necesidad, voy a contribuir con 1 kilo de arroz, con 1 kilo de azúcar, para que ahí en la iglesia armen un mercado y se lo entreguen al hermano que está pasando necesidad. Pero cuando tenemos cómo hacer misericordia y hacemos como el sacerdote y el levita, pasamos de largo. No, esto no es para conmigo. El día en que usted pida misericordia, hermano, solo Dios. Y quiero terminar con esto. No es solamente hacer misericordia en el ámbito económico o aquel que está pasando hambre. También se trata de hacer misericordia por aquel que está golpeado y sufriendo espiritualmente. Porque hay gente que sufre espiritualmente, ¿sabía usted eso? Hay gente la cual Satanás derribó y le robó lo que tenían y están casi muertos espiritualmente. ¿Y quiénes son esos? Los que quizás un día estuvieron en este altar, los que un día predicaron la palabra de Dios, los que un día estuvieron sentados al lado suyo y eran fieles viniendo los domingos, entre semana, los cultos, pero que ahora ya no están y hoy por hoy están por allá perdidos en el pecado, medio muertos espiritualmente, porque Satanás le robó todo lo que tenía. Ahora la pregunta es, si nosotros vemos a un hermano en esas condiciones, ¿hacemos misericordia? Pastor, ¿y cómo hago misericordia yo con ese hermano? Ayudándolo a levantarse. Así como el samaritano lo llevó al mesonero y sanó sus heridas, pues agarrar a ese hermano y volverlo a traer a la iglesia para que el Señor sane sus heridas espirituales. ¿Lo has hecho? O quizás el decir de muchos, no, eso es tarea del pastor. Pero si Dios lo puso delante de usted, si Dios puso a ese hermano que usted conoció un día, que era predicador, que venía a la iglesia y ahora lo estás viendo débil espiritualmente, ¿qué has hecho? No es solamente sentir misericordia por el que pasa necesidades económicas. Hay gente que pasa necesidades espirituales. Hay gente que dejó de congregar. Hay gente que dejó de tomar Santa Cena. Hay gente que dejó la santidad y volvió al pecado. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Ese se descarrió por sinvergüenza. Y ahora tiene que pagar todas las consecuencias por sinvergüenza. ¿Dónde quedó nuestra misericordia? ¿Dónde quedó nuestro deseo o ese sentimiento de tener compasión y de ayudar a esa persona que está sufriendo espiritualmente? Porque una persona que se descarría, que se va de Dios, es una persona que sufre espiritualmente. Porque espiritualmente estaba acostumbrado a venir a la iglesia, a orar, a adorar al Señor. Pero vino Satanás, lo golpeó, le robó y lo dejó tirado, medio muerto. Su espíritu, aunque su carne está por ahí deleitándose en el pecado, pero su espíritu está sufriendo. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos a un creyente, a alguien que fue creyente y que ahora está sufriendo espiritualmente? ¿Pasamos desapercibidos? No, allá él con Dios. La salvación es individual, es verdad. La salvación es individual. Pero es ahí donde nosotros manifestamos nuestra misericordia. ¿Qué tan misericordiosos somos nosotros? Dios no tenía por qué tener misericordia de nosotros, hermano. Dios no tenía por qué enviar a su Hijo a morir por nosotros. Pero aún así lo hizo porque Él nos vio que estábamos sufriendo y nos ayudó. Y Dios quiere que usted y yo seamos misericordiosos. Pero repito, muchas veces somos como el sacerdote, el levita. Vemos al hermano que se está pudriendo espiritualmente y no, allá él, yo aquí estoy feliz buscando a Dios. Qué bueno que usted busque a Dios, pero ¿dónde está su misericordia? Por eso muchas veces el creyente le pide al Señor misericordia. Señor, ayúdame. Y no alcanza la misericordia de Dios. Porque de lo que se siembra, eso se recoge. Si usted, hermano, es ignorante, o mejor dicho, deja en un segundo plano y Dios puso delante de ti el sufrimiento de un prójimo,
de alguien que fue creyente y usted no hizo nada, eso vamos a cosechar. El día en que Dios nos vea a nosotros sufriendo, va a decir: ah, mi hijo, un día yo le permití ver a alguien para que ayudara y no hizo nada. Eso va a cosechar. Y por eso hay creyentes que ya hoy no reciben sanidad, ya hoy no reciben bendición. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto egoístas. Solamente pensamos en nuestro bien, solamente pensamos: no, yo estoy congregando y así como estoy bien. Pero si Dios permitió que vieras a un creyente que está mal, es para que actuemos, es para que hagamos algo por nuestro prójimo, para que lo levantemos espiritualmente, para que lo ayudemos. No seamos egoístas, querida iglesia del Señor. Por eso repito, Dios no tenía necesidad de enviar a su Hijo unigénito para salvarnos, pero lo hizo porque se movió a misericordia. ¿Qué estamos haciendo nosotros por las almas perdidas? Quizás Dios nos llama a evangelizar, a formar parte de un grupo de evangelización, pero nos hacemos los que no es con nosotros. ¿Dónde está nuestra misericordia? Porque es que cuando tú predicas la palabra, hermano, tú estás ayudando a que un alma salga de su sufrimiento y se convierta a Dios. Pero a veces ignoramos el llamado que Dios nos hace a servirle, a hacer algo por las almas, y nos hemos vuelto, vuelvo y repito, egoístas espiritualmente. No, desde que yo esté viniendo a la iglesia, venga los domingos entre semana, así estoy bien. No, querida iglesia, hoy el Señor nos enseña que una persona verdaderamente es feliz cuando tiene misericordia, cuando tiene compasión, no solamente de la necesidad material del prójimo, sino también de la necesidad espiritual. Y cuando tiene esa misericordia, es verdaderamente feliz. ¿Sabe por qué? Porque también recibirá misericordia. Porque cuando le toque pasar por necesidad, Dios va a tener misericordia de esa persona. Entonces, hermanos, termino con este versículo que está en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 8. Romanos capítulo 12, versículo 8. Dice la escritura, Romanos 12, 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud. Atención a esto: el que hace misericordia con alegría. Con esto termino. Cuando tú hagas misericordia, no lo hagas por obligación. No es que usted salga de aquí de la iglesia: bueno, el pastor dijo que tocaba ayudar al que está mal espiritualmente, tocará, porque o si no, después nos echa otra sátira el otro domingo. No, cuando tú salgas de aquí de la iglesia y empieces a hacer misericordia con tu prójimo, como dice aquí Pablo en Romanos 12:8, en su último renglón: haga misericordia, pero hágalo con alegría. Hágalo porque le nace de corazón. Algo similar como cuando usted presenta una ofrenda en la iglesia. Cuando usted presenta una ofrenda, ¿cómo lo debe hacer? Porque Dios ama al dador. Al dador que viene aquí obligado. Ay, ya empezó el pastor con su pedidera. Tocará ir porque o si no, ¿quién lo aguanta? Dios no recibe eso. Dios ama al dador alegre. Y Dios ama también a aquel que hace misericordia con alegría. Que aquel que ve a su hermanos padeciendo, pero con alegría va y lo ayuda, sana sus heridas. Hermano, tú te vas a levantar, yo te voy a ayudar. En lo que Dios me guíe, yo te voy a ayudar y te ayuda. Entonces, mis amados hermanos, ese es el verdadero camino. Cuando tú, hermanos, haces misericordia con alegría. Entonces, hermanos, ya concluyendo, son verdaderamente felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque el Señor los saciará. Que no se nos quite esa hambre y sed de Dios, de hacer su voluntad, de guardar sus mandamientos. Hermanos, y seamos misericordiosos, porque es verdaderamente feliz una persona
que tiene compasión con su prójimo y lo ayuda. Eso es verdadera felicidad. ¿Cuántos comprendieron? Diga gloria a Dios. Que el Padre, Hijo y Espíritu Santo siga hablando a sus vidas y a sus corazones. Coloquémonos de pie, por favor, y brindémosle un aplauso fuerte al Señor. Que Dios bendiga a nuestros hermanos que estuvieron acompañando esta transmisión. La paz del Señor. Más fuerte, más fuerte.